Estamos en este día reunidos aquí porque la providencia así lo ha querido. Es una cosa muy linda, ¿no? Poder juntarse para adorar al corazón de Jesús. Y me gustaría en esta oportunidad hacer una reflexión como tratando de profundizar un poquito más el misterio del corazón de Cristo, pero para eso voy a tener que, al menos rápidamente, explicarles una idea que empecé ayer en la misa que celebré, muy lejos de aquí, ¿sí? Pero bueno, en la que pude predicar también sobre el Sagrado Corazón. La idea era la siguiente: yo me detuve principalmente partiendo de un artículo de un padre jesuita que se preguntaba qué era lo sustancial, es decir, lo más importante, y qué era lo accidental, lo secundario, en la devoción al corazón de Jesús. Este padre analizaba los tres autores principales de Parailemonial, que son tres padres que tuvieron relación directa ya en el primer tiempo con las apariciones que recibió Santa Margarita María. Y el padre acababa concluyendo, a mi criterio un poco desordenado, que las apariciones de Parailemonial tienen como cosa sustancial la reparación, por un lado, cosa que yo entiendo y acepto, pero como aclaré ayer, hay una cosa primera, que también es sustancial y es primera, que es el hecho de dejarse consolar por el corazón de Jesús. Lo primero que dijo Jesucristo antes de las apariciones de Parailemonial, ya en el Evangelio, es: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. ¿Y cómo sigue? Y yo los aliviaré. Yo les daré consuelo, yo les daré descanso, depende de la traducción, pero la idea es siempre la misma. Eso es lo más importante de la devoción al corazón de Jesús. Ahora, este padre, el padre Tejerina, jesuita, él dice: ¿por qué será que Jesucristo, ya después de mucho tiempo, desde su encarnación, quiere nuevamente volver, por decir así, al mundo, aparecerse y volver a insistir en una cosa que ya estaba de alguna manera contenida en el Evangelio? ¿Por qué Jesucristo viene a hacer fuerza? Quiero que haya una nueva fiesta dedicada a mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué toda esa aparición, todo ese pedido? ¿Por qué el pedido de la reparación y demás? Y este autor, me llamó a mí mucho la atención lo que él decía, dice: en los primeros tiempos la iglesia tuvo una lucha muy fuerte, porque apareció Jesucristo, el demonio se vio vencido, y ¿cómo se vengó? En sus elegidos, en los cristianos. ¿Cómo se vengó el demonio? Mataba a los cristianos. Era la sangre lo que hizo crecer el cristianismo, no fueron las armas, fue la sangre, el testimonio fiel de los cristianos. Pasó el tiempo, el imperio se acomodó, se convirtió, y entonces ya no hubo esa persecución tan cruel del imperio romano, pero llegó un nuevo momento para la historia de la iglesia, según este padre, que fue el tiempo de las cruzadas. Él dice: los musulmanes, avanzaron, tomaron territorios, y lo peor, tomaron los lugares santos. Tomaron el Santo Sepulcro, sobre todo eso, el lugar que es testigo de la resurrección de Cristo, y los cristianos no podían quedarse quietos. Era una cosa muy importante. Y entonces, ¿qué los movió a los cristianos de esa Edad Media? El fuego interior que les decía: tenemos que luchar por nuestro rey, recuperando sus lugares propios, su palacio, el lugar de la resurrección. Y así fue que salieron muchos en Europa, caminando a caballo, en barco, para ir hasta Tierra Santa, luchar contra los musulmanes, recuperar los lugares santos, y algunos decidieron quedarse ahí de por vida para mantener eso que habían conquistado. Fue una obra maravillosa, realmente esplendorosa, las cruzadas. Pero dice este autor: el tiempo de las cruzadas también pasó y se acabó. Y entonces, como el mundo comenzó como a enfriarse, y Dios, que es Dios y no quiere que nosotros seamos fríos, vio que tenía que actuar. ¿Y qué es lo que hizo? Las apariciones de Parailemonial. ¿Y qué es lo que le dio al hombre de la modernidad, entre los cuales estamos nosotros? Le dio una nueva cruzada, que es la cruzada
para llevar nuevamente a ese corazón de Cristo que fue desterrado de la sociedad, nuevamente para allá. ¿Y cómo se hace este camino? Y acá yo me voy a subir al caballo del padre Mateo Crowley, que es el que inventó la entronización del Sagrado Corazón. ¿Y cómo se hace esto? Primeramente conquistando corazones. Yo me acordaba, cuando fue el día de los primeros mártires de la iglesia de Roma, que estos primeros cristianos no se reunían en iglesias. Era una cosa así como ahora. Está bien, nosotros porque estamos en un viaje, por eso no tenemos una misa en una iglesia, es una cosa excepcional. Pero los primeros mártires, los primeros cristianos, no tenían iglesias. No tenían iglesias. Y si pensamos, las misas se celebraban en las casas de familia, ¿cuántos eran los primeros cristianos entonces? Lo que entra en una casa de familia. Eran poquitos. Y siendo poquitos y estando perseguidos, ahí estaban, firmes. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que Jesucristo valía la pena. Y dieron la sangre por eso. Los cruzados fueron a la Tierra Santa, siendo poquitos, un puñado, contra los grandes ejércitos de los musulmanes. Pero fueron convencidos de que Dios les pedía eso. Hoy a nosotros nos toca ir a este mundo que tenemos acá afuera, que está cada día peor, cada día más difícil, y los que tienen más años han podido ver esa caída, tal vez los que son más jovencitos no han tenido esa experiencia, pero cuanto más vieja es una persona, más sabe cómo el mundo viene cayendo. Y ya no se trata de una bajadita, se trata de una caída en picada, libre. Cada vez la cosa va peor y peor y peor. ¿Y qué nos dice Jesucristo? Bueno, hora de deprimirse, se acabó todo. No nos dice eso Jesucristo. Jesucristo nos dice, por medio de su Sagrado Corazón, vayan, conquisten de nuevo los corazones, uno a uno, y de ahí van a conquistar las familias, lo que estamos haciendo nosotros. Hoy pescamos 2 familias. Ustedes tienen que continuar esto, porque esto es contagioso. Tiene que ser peor que el coronavirus, así tendría que ser. Pero para Dios, una obra de Dios. Y desde las familias se va a conquistar la sociedad. Queremos algún día tener en nuestro país gobernantes católicos que gobiernen con leyes católicas y que peleen por Jesucristo. Tenemos que empezar por el uno a uno, hablando personalmente y hablando realmente, porque también está, y aquí esto es más mío que de otros autores, yo creo que está esa facilidad de hoy en día decir, soy apóstol de Internet. Y entonces, ¿qué hago? Y sí, por el teléfono mando un mensajito, coloco un estado, hago esto, hago lo otro, pero todo digital. Y las conversiones históricamente en la iglesia se dieron entre personas reales, uno a uno. Yo que voy y le hablo a esta persona concreta y que tal vez tengo que hacer todo un proceso de mucho tiempo hasta que la persona abrazó la fe en el Señor. Hay que volver a entender que la conquista del mundo se hizo a pasos lentos por medio de la predicación y a pasos rápidos por medio del derramamiento de sangre. En los 2 casos se creció y solamente en esos 2 casos. No podemos pretender que nuestro mundo entienda lo importante que es Jesucristo si nosotros no predicamos y si nosotros no estamos dispuestos a derramar nuestra sangre por Él. Ese derramar la sangre a veces no es tan físico, pero a veces puede ser el perder el trabajo porque yo tengo mi fe y no puedo hacer esto que el jefe me manda. Puede ser el que se rían de vos en el colegio, en la facultad, porque tenés tu fe y la tenés que defender. Y tal vez te discriminan y te humillan y te llaman momia, no sé. Pero justamente ese es el derramamiento de sangre que Cristo pide hoy. Es por eso que el Sagrado Corazón viene a traer fuego. Un fuego que arde en nuestros corazones y que de ahí tiene que ir para afuera. Vamos a pedirle en este día a la Virgen Santísima, entonces, la Madre del Sagrado Corazón, aquella que tenía un corazón que ardía como ninguno, porque si había una persona que merecía el título de apóstol, era María. Si había una persona que merecía el título de mártir, era María. Vamos a pedirle a ella entonces esta gracia, ser realmente soldados del corazón de Cristo, pero partiendo desde el principio. ¿Y cuál es el principio? Yo tengo que predicar y yo tengo que estar dispuesto a morir por Él. Si no,
todo lo otro que pueda hacer es como muy vacío. La Virgen Santísima nos conceda esta gracia.